En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema de los costos recuperables en Bolivia. Este tema ha sido de amplia discusión en los medios los últimos días a raíz de una modificación en el reglamento. Bien, primero, ¿qué nos dice la teoría o qué es lo que sugiere la evidencia internacional respecto a la retribución a los contratistas por parte del Estado al momento de realizar las actividades de exploración y explotación? Primero, una retribución puede venir en la forma de un porcentaje de ingresos brutos o algún monto fijo de dinero. Imaginemos que el área azul de la izquierda es el monto de ingresos brutos y un porcentaje se le entrega al contratista. Este contratista con una parte cubre los costos de operación y capital y con la otra parte, obtiene algún beneficio. ¿Qué es lo que podríamos esperar o qué es lo que pasa en la evidencia internacional con algunos contratistas? Es que en el futuro tienden a ser más eficientes porque justamente disminuyen sus costos de operación y capital en la línea punteada roja que ustedes ven, para así aumentar el beneficio. En una suerte de analogía podríamos decir que si un papá quiere cubrir los costos de su hijito, en este caso, cada mes le da a su hijito una mesada. Y el hijito verá si esta mesada le alcanza o no para cubrir sus costos. Entonces, la idea es que con este monto de dinero, en el futuro uno trata de ser más eficiente para manejar sus costos. Bien, hay una retribución que viene en especie que es típica en los contratos de producción compartida. En un contrato de producción compartida, el Estado le entrega al contratista una retribución que cubre sus costos de operación, capital y le otorga un beneficio. Entonces, a esto se le llaman los costos recuperables en los típicos contratos de producción compartida. ¿Qué es lo que pasa a nivel internacional? A nivel internacional, muchas veces, no siempre, naturalmente, sucede que se tiende a ser menos eficiente y no se tiene tanto cuidado en los costos de operación y capital, porque de alguna forma el Estado reconoce estos costos y los costos recuperables tienden a subir. Es esta la razón por la cual los contratos de producción compartida en el mundo necesitan una institucionalidad fuerte por parte del Estado para controlar los costos de operación y de capital. Volviendo a la analogía, es como si el papá no le entregase una mesada al hijito, más bien le cubre todos sus costos, hasta los más excéntricos, si ustedes quieren. Entonces, claro, el hijito tiende a gastar todo lo que puede. No hay un incentivo a ser más eficiente. Y estos son los contratos de producción compartida que me tocó ver en muchas partes en el mundo y, funcionan así. Ahora bien, en este contexto, ¿qué es lo que pasó en nuestro país? Primero veamos, el nuevo reglamento, aprobado en el 2017, cuando me enteré de esto, lo primero que hice fue buscar el decreto, y en el artículo 1 del reglamento se establece lo siguiente, que en cumplimiento a la normativa vigente y en el marco de los contratos de servicios petroleros, acorde a lo establecido en la Constitución Política del Estado. Aquí ya me llamó la atención este texto, porque si comparamos con el antiguo reglamento del año 2008, sí, había un antiguo reglamento de costos ya del año 2008, en este antiguo reglamento se menciona que los costos recuperables se encuentran en el marco de los contratos de operación. Entonces, aquí ya hay un cambio, si ustedes gustan, en la naturaleza del contrato. Y más aún, entonces, si el nuevo reglamento hace referencia a la Constitución Política del Estado,
Veamos el texto de la Constitución Política del Estado, cuyo texto fue finalizado en diciembre del 2007 y aprobado en el referéndum en el año 2009. El texto de la Constitución Política del Estado menciona que autoriza a YPFB a suscribir contratos bajo el régimen de prestación de servicios. Entonces, la Constitución establece una tipología de prestación de servicios a cambio de una retribución o pago por estos. ¿De acuerdo? Y yo creo que es por esta razón que el nuevo reglamento establece o define los contratos de servicios petroleros, que son contratos suscritos por YPFB con empresas cuyo objeto principal es la exploración y explotación de hidrocarburos a cambio de una retribución o pago por sus servicios. Por tanto, aquí tenemos ya varios conceptos que quizás muy técnicos, que ya están, digamos, introduciendo más perturbación a este análisis. En un afán por intentar explicar esto, quisiera hacer ahora un recuento de los contratos petroleros en Bolivia. Comenzamos el año 2005, donde la Ley de Hidrocarburos establece que para las actividades de exploración y explotación se tienen tres tipos de contratos: producción compartida, asociación y operación. El año 2006, con la llamada nacionalización, se firman contratos de operación. Estos contratos de operación en realidad eran una suerte de contrato de producción compartida, porque se reconocían los costos de operación y capital. Se reconocen, para ser precisos, estos costos en los contratos de la nacionalización. Entonces no es realmente un contrato de operación puro, ¿no? No es que se le está dando una mesada a este hijito, más bien se le está reconociendo los costos a este hijito, tanto de operación como de capital. El año 2007 y 2009 se crea, el 2007 se termina el texto de la nueva Constitución y se aprueba el 2009. En el texto de la nueva Constitución, las actividades de exploración y explotación solo pueden ser realizadas a través de contratos de prestación de servicios. Entonces, de acuerdo al texto de la Constitución, que lo vemos acá, aparentemente no habría un reconocimiento explícito por parte del Estado para cubrir los costos. El año 2008, aquí en el interín de la aprobación de la Constitución, sale el decreto reglamentario de costos que hace referencia a los contratos de operación. Pese a que ya el texto de la Constitución Política del Estado estaba finalizado, pero no había sido aprobado, este reglamento ya establece, digamos, o define, o se crea en el marco de contratos de operación. Y finalmente, el nuevo texto, el nuevo reglamento de costos, aprobado en 2017, hace referencia más bien a contratos de servicios petroleros, digamos, siendo consistente con lo ya aprobado por la nueva Constitución Política del Estado. Entonces, ¿es esto algo menor o no? Es que por un lado hay diferencia entre contratos de operación o contratos de servicios. Bueno, los contratos de operación, los que están en azul, tienen una forma de recuperar costos y los contratos de servicios tienen otra forma. Si por un lado tenemos a la nacionalización con los contratos de operación y su respectivo reglamento, y por otro lado la nueva Constitución con los contratos de servicios, tendríamos un nuevo reglamento. Bajo la figura en azul, el Estado reconoce los costos a los operadores en una suerte de contratos de producción compartida. Bajo la figura en rojo, de acuerdo a la Constitución, ¿no?, esta prestación de servicios está sujeta a una retribución o pago por estos servicios, insinuando quizás que el Estado no tiene por qué devolver estos costos.
Bien, entonces aquí estamos hablando que este nuevo reglamento no solamente pone bandas en los precios de costos o toca otros temas. Estamos hablando sobre la naturaleza de la relación contractual entre el Estado y el sector privado en Bolivia. Finalmente, con este reglamento me da la impresión que introduce más perturbación a esta relación. Por tanto, lo que deberíamos quizás hacer es ya borrón y cuenta nueva, crear un nuevo marco legal, una nueva ley, que sea consistente, transparente, clara, simple, ya no esta suerte de parches, digamos, que introducen más, digamos, perturbaciones en esta relación. Sobre todo un tema tan difícil como son los costos de operación y capital. El nuevo reglamento también tiene algunos puntos adicionales, como que no se reconocen los pasivos ambientales previa a la firma de contratos, que ya había en el antiguo, pero bueno, no deja de llamar la atención. Hace referencia a un reglamento del impuesto sobre las utilidades que parece se modificó. Y no define claramente los montos, hay un término monto que no está claramente definido. Pero creo que lo más importante es esto y es necesario sentarse y analizar con calma qué es lo que está sucediendo. Bien, mis amigos, fue un gusto compartir con ustedes estas ideas. Debo admitir que este es el segundo video que subo sobre el tema. En un primero había omití o no señalé con precisión que la nueva constitución el texto fue finalizado el 2007, pero fue aprobado el 2009. Entonces ahora espero que con este video ya todo sea más claro. Y esa pequeña precisión me parecía importante ser mencionada. Si les gustó el video, por favor les pido que hagan clic en like y pueden suscribirse también a mi canal haciendo clic en esa ventanita en rojo que aparece por algún lado ahí en YouTube. Pueden revisar este blog este mismo texto en mi blog que está en mi página www.mmedinaceli.com. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Ya quedan 10 días para regresar al país. Estoy muy emocionado por ello, hacer nuevas cosas. Y por aquí, bueno, ya es de noche. Entonces, muchas gracias por haber visitado mi canal. Buenas noches.